Muy bien. Buenos días, estimados. ¿Cómo están? Con ánimo, me imagino. Hola, profe. Hola, profe. Oye, ¿cómo está todo? Ya, entonces vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo ayer, que es un poco los sistemas de coordenadas y cómo empezar a escribir la ecuación de fuerza de Coulomb usando sistemas de coordenadas y usando los vectores, ¿ya? Veamos, espérense, voy a ponerles aquí vamos a hacerlo con el... más fácil. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ahora vamos a empezar con el sistema cartesiano. ¿Ya? Y el sistema cartesiano tiene una gran característica que son los ejes fijos. El sistema cartesiano, entonces, es un sistema de referencia que se usa para escribir, para ver dónde están los vectores. Tiene tres ejes, todos los sistemas tienen tres ejes, y la posición y la orientación del sistema de coordenadas, eso lo eligen ustedes, ¿ya? Entonces, tienen tres ejes que se llaman eje X, Y y Z, ¿ya? Y normalmente uno a veces lo dibuja en dos dimensiones, que sería esto es lo típico, ustedes ya lo deben conocer, X, Y. Y en tres dimensiones uno lo dibuja de esta forma. ¿Ya? En que ese eje que sale del pizarrón, del pizarrón, ¿ya? Ahora, ¿cómo van orientados los ejes? La orientación es siempre única. Si yo tengo el eje X aquí, acá arriba tengo el eje Y. Y el Z va determinado por lo que se llama la regla de la mano derecha. Entonces, a ver si alguien sabe por ahí. Si yo tengo el eje X aquí y el eje Y allá, el eje Z, ¿hacia dónde va? Emilia. Le veo solo el nombre, así que, Emilia, ¿hacia dónde va el eje Z aquí? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hola, ¿está Emilia? Parece que se fue a buscar un café. Ya. Alejandro Olea, ¿hacia dónde está el eje Z en este caso? ¿Hacia afuera o hacia adentro? No se escucha. Oye, acuérdense que yo no veo mucho el chat. ¿Hacia afuera o hacia adentro va el eje Z? Profesor, creo que hacia adentro. Hacia adentro. No, va hacia afuera. Ya, veamos. Entonces, la regla de la mano derecha. ¿Cómo se usa la regla de la mano derecha para saber la orientación de los ejes? Miren,
el orden de los ejes es siempre el mismo. Primero va el eje X, después el eje Y y después el eje Z. Entonces, para usar la regla de la mano derecha, primero apuntan estos dedos en la dirección del eje X. El eje X va hacia allá, ¿cierto? Por lo tanto, apunto los dedos hacia allá. Espérense que aquí tengo problemas. Vamos a dar vuelta. Los dedos se apuntan en la dirección del eje X. Yo puedo poner la mano así o puedo poner la mano así, ¿cierto? Hagan este mismo ejercicio ustedes para que vayan acostumbrándose. Ahora, los giro, los dedos se pueden girar, ¿cierto? Y los giro hacia el eje Y. Entonces, si yo tengo los dedos hacia allá y los giro hacia el eje Y, ahí no los puedo girar para arriba, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que dar vuelta a la mano. Y ahí doy vuelta a la mano y ahí apunto en el eje X, los giro hacia el eje Y está para allá, y el pulgar me indica hacia dónde va el eje Z. Esa es la regla de la mano derecha. Esta regla la vamos a usar no solo para saber dónde están los ejes, sino para saber la dirección del campo magnético, la dirección del campo eléctrico y varias cosas más. Así que vayan viendo. Ya, vamos a hacer uno que otro ejercicio. Y necesito un borrador. Denme un segundito. Ya, veamos acá. Ya, fíjense en ese dibujo que tengo acá. De acuerdo a lo que les dije recién, este eje que está aquí es el eje, este eje de acá es el eje que sale, ¿ya? Entonces, para Domingo Castro, ¿hacia dónde va el eje Z? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? En este dibujo que tengo acá, usa la regla de la mano derecha, o sea, apuntar los dedos en el eje X, girarlos hacia el eje Y y el pulgar indica la dirección. Para Domingo Castro. Sí, hacia la derecha. Hacia la derecha, perfecto, ¿cierto? Miren, apunto los dedos hacia arriba y los giro hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Porque el eje Y está para afuera. Y el eje Z entonces apunta hacia acá. ¿Ya? Otras veces vamos a tener los ejes de otra forma. Mira, por ejemplo, no sé, pues los puedo tener el eje X acá y el eje Y para allá. Preguntémosle a... Vamos a preguntarle a alguien más por aquí. A ver, a Pedro Morales. En este caso, IX. ¿Hacia dónde va el eje Z? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. Hacia afuera, perfecto. X hacia allá e Y hacia la derecha y por lo tanto va hacia afuera. Muy bien. Excelente. Entonces, el orden de los ejes es siempre el mismo. Primero el X, después el Y y después el Z. Para los demás sistemas, que son el sistema cilíndrico y el sistema esférico, va a ocurrir lo mismo. Van a ser otros ejes, por supuesto, pero siempre van a tener un orden y ese orden hay que seguir el orden. En el caso del cilíndrico, aquí que tengo problemas con el lápiz.
En el caso del cilíndrico, voy a tener los ejes son R, θ y Z. Y va a ser en ese orden. Primero el R, después el θ y después el Z. Ya. Entonces, ahora tenemos que ver los vectores. Si yo tengo un vector que está aquí, por ejemplo, y este vector tiene un largo 3, por decir algo. Para poder determinar un poco más qué pasa con el vector, yo necesito el sistema de coordenadas. Entonces, para el sistema de coordenadas, primero hay que elegir un origen. Y el origen, por supuesto, lo eligen ustedes, o lo elijo yo, o depende. Y, por ejemplo, aquí está el origen del sistema, y aquí le vamos a poner el eje X y el eje Y. ¿Ya? Y ahí está el origen. Para poder determinar cuáles son las coordenadas de este vector que está acá, que tiene largo 3, primero tengo que ponerlo en el origen. Los vectores siempre se refieren al origen, ¿ya? Uno cuando especifica las coordenadas de un vector, uno no dice que el origen está acá arriba y el final está acá, sino que uno dice que el origen siempre está acá y el vector tiene tal largo y dirección. Entonces, primero yo muevo el vector y lo pongo acá. Acuérdense que los vectores se pueden mover. Los vectores se mueven y se ponen en el origen. Díganme si no sé si se ve bien o no. Ahí se ve más o menos bien. Ya. Entonces, aquí tengo el eje X y acá tengo el eje Y. Lo siguiente que tengo que hacer es calcular lo que se llama las proyecciones del vector. ¿Qué son las proyecciones del vector? Es como el equivalente a la sombra del vector sobre cada eje. Entonces, la proyección del eje de este vector, que mide un largo 3, hacia acá y hacia acá. Entonces, la proyección es en ángulo recto. Estas cosas estoy repasándolas porque necesito que las aprendan bien, ¿ya? Así que puede que sean poco básicas estas cosas, pero necesito que las aprendan bien. Entonces, la proyección del vector hacia abajo es, imagínense que tenemos el sol ahí, y es la sombra que le hace el vector al eje X, ¿ya? El largo de este vector, este largo, va a ser la componente X del vector. Este largo componente X. Y este, por supuesto, va a ser la componente Y. ¿Ya? ¿Cómo se calculan las proyecciones? Se calculan utilizando el seno y coseno. Si se fijan, este de acá es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Por lo tanto, la proyección del vector, vamos a dibujarlo un poco más grande. Aquí está el vector que tiene largo 3. La proyección hacia abajo, ¿cómo se calcula? Utilizando el coseno. A ver, veamos, vamos a ver cómo anda la cosa. Si yo tengo aquí un triángulo rectángulo, este es θ, este es A, este es B y este es C. Para, bueno, se ve muy voy a Hear you.
Veamos. Pregunta para Valentina. ¿Cuánto es el coseno en este caso? ¿Cómo se calcula el coseno de teta? Este es un triángulo rectángulo, ¿ya? Ese vale 90 grados. Profe, no sé si me preguntó a mí que se me cortó el audio. Ah, Valentina, perdón, Valentina Castillo. No, me equivoqué, bueno, ¿cómo se calcula el coseno de teta? Si yo tengo aquí un triángulo rectángulo, este lado de acá tiene largo B, este lado de acá tiene largo A y este tiene largo C. Sería B dividido en C. Excelente. Sería el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Perfecto, muy bien. Este tipo, y por supuesto es eso, después el seno teta es A partido por C, ¿cierto? Y además tenemos que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, ¿cierto? Esto lo vamos a usar bastante, así que apréndanse bien todas estas relaciones. Miren, entonces aquí tenemos cómo calcular el coseno teta. Ahora, este largo, volviendo a la proyección, acuérdense, es como la sombra hacia abajo y la sombra hacia el lado. Entonces, este lado de aquí, este lado que le vamos a llamar, no sé, B sub X, y a este le vamos a llamar el vector sub Y, ¿ya? Este B sub X, ¿cuánto va a ser? Si este ángulo vale teta, B sub X va a ser 3 coseno teta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esta formulita, el lado B vale C por coseno teta, ¿cierto? Y en que C es la hipotenusa, y en este caso el largo del vector es la hipotenusa, ¿estamos? Entonces, tenemos aquí este es 3 coseno teta y este va a ser 3 seno teta. Por lo tanto, las coordenadas del vector se pueden escribir. Entonces, este vector B, B igual a... Este vector B lo podemos escribir como, una de las notaciones es 3 coseno teta, 3 seno teta, ¿ya? Y 0 porque está sobre el eje, sobre el plano XY, entonces para Z tenemos 0. Entonces, esta es una de las maneras de escribir las coordenadas del vector. ¿Estamos bien? Entonces, el primero siempre es X, el segundo es Y y el tercero es Z. Ahora, vamos a usar en general otro sistema que es el que usa lo que se llama los vectores unitarios. ¿Qué es lo que son los vectores unitarios? Vector unitario son vectores si son unitarios, quiere decir que tienen largo 1. Largo 1 y en dirección del eje. Entonces, vamos a definir 3 vectores unitarios que los vamos a usar para representar todos los demás vectores. Y la ventaja de eso es que uno va a poder usar los mismos sistemas, las mismas operaciones que yo uso para los números. Cuando uno trabaja con números, uno puede sumar, restar de una manera más o menos conocida. Y cuando tenemos los vectores unitarios podemos hacer lo mismo. Entonces, ¿cuáles van a ser estos vectores unitarios? Deben de acordarse de física 1, me imagino. Son vectores X, y dejemos ahí ya. Entonces, aquí tenemos los vectores unitarios. Acá tenemos los ejes X y Z. Vamos a tener que el vector unitario en el eje Y se llama Itongo.
En el eje J se llama, en el eje Y se llama J tongo y en el eje Z se llama K tongo, ¿ya? Estos serían nuestros tres vectores unitarios. Ahora, ¿cómo lo hago para poder expresar un vector usando el vector unitario? Vamos a hacer de nuevo otro dibujito aquí. Si yo tengo este vector de aquí, que mide, suponga, voy a poner un ejemplo. Este vector mide 3. Y yo tengo aquí mi vector unitario, y tongo, y este mide, por supuesto, mide 1, ¿cierto? Porque los vectores unitarios miden 1. Este vector 3 lo puedo representar, el vector, vamos a ponerlo así para que se entienda, es igual a 3 por itongo. Si yo el itongo que mide 1 lo multiplico por 3, voy a tener un vector que tiene un largo 3. Por lo tanto, el largo va a ser igual a este. Y además, la dirección y el sentido van a ser también igual a este vector. ¿Ya? Entonces, el vector 3, este vector que está acá, lo puedo representar como 3 veces el vector y tongo. Y lo mismo para los demás vectores, para el j tongo y para el k tongo. Y entonces esto lo podemos usar para representar cualquier vector en los ejes, que está sobre los ejes. Ojo, ¿ya? Entonces, tenemos IJ. Ya, veamos entonces. Volviendo a nuestro vector que tiene largo 3, el vector B que tiene largo 3, la proyección hacia abajo es 3 coseno teta, pero esto es solamente el largo. Ojo, este es un vector. Esto de aquí, B sub X, igual 3 coseno teta, es un largo, no es un vector. ¿Cómo lo hago para poner esto en forma de vector? Ahí uso los vectores unitarios y le pongo que es 3 coseno teta por y tongo. ¿Por qué? Esto de aquí es un número, ¿cierto? Un número que podría ser 5, 3, 8, lo que sea. Por lo tanto, esto de aquí tiene un cierto largo que es 3 coseno teta. Si fuera 5, sería 5, ¿cierto? Y yo por otro lado tengo aquí mi vector y tongo. Este vector y tongo, si lo multiplico por 3 coseno teta, me va a dar otro vector que tiene justamente el largo que necesito, que sería 3 coseno teta según y tongo. ¿Ya? Para i voy a tener lo mismo. B sub i es igual a, ¿qué cosa? 3 seno teta j tongo. Ya. Y ahí tenemos entonces que estas son las proyecciones. A ver, perdón. La proyección es 3 coseno teta. Ese es un número. Un número porque es el largo, ¿cierto? Pero el vector proyección es 3 coseno teta y tongo y 3 seno teta j tongo. ¿Por qué estos me van a servir para representar a este otro vector? Porque volvamos a cómo son las sumas de vectores. Este vector b sub x va a ser este, ¿cierto? Y este va a ser b sub i. ¿Estamos de acuerdo? El b sub x apunta hacia arriba, y sería esto. El b sub i apunta hacia el lado, y es esto otro. Este vector b, yo lo puedo representar como b igual a b sub x más b sub i. ¿Por qué? Porque si yo sumo vectorialmente este más este, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener ese vector de allá. Acuérdense lo que vimos de cómo se suman los vectores cuando uno tiene el dibujo. Disculpe, profesor. ¿Ya?
¿Por qué el b sub x está apuntando hacia arriba y no hacia la derecha? Me equivoqué. No, tienes razón. Este es B sub Ok, I. gracias. Sí. Ahí. B sub X hacia la derecha y B sub I para arriba, sí. Ya. Volviendo a la suma de vectores. Gráficamente, los vectores, para sumarlos, uno pone el primer vector, B sub X, y el segundo vector lo pone al final del primer vector, que sería acá, B sub I, y el resultado, la suma, es el vector que va hacia allá. Esta es la suma. ¿Cierto? Y resulta que esta suma es justamente ese vector de allá. Por lo tanto, esta manera es la que se usa para representar a cualquier vector. Se calculan las proyecciones primero, después las proyecciones se multiplican por el vector unitario correspondiente, I tongo, J tongo o K tongo, y después se pone todo junto, se pone todo en una suma. Y esto se puede hacer por esta razón, porque cuando uno suma el vector b sub x, estos son vectores a propósito, cuando uno suma el vector b sub x más el b sub y, vamos a obtener el vector original. Cuando hay un eje z, por supuesto, uno tiene que calcular la proyección sobre el eje z y esa proyección multiplicarla por el catón, ¿ya? Y ahí tenemos entonces la representación de un vector. Ya, veamos ahora, creo que ahí estamos bien, ¿cierto? Ya, vamos viendo, vamos ahora, no visto la mosca. Lo que nos convoca. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? F es igual a K sub B, vamos a hacerlo así por ahora, vamos a ponerlo ahí, K sub B, Q1, Q2, partido por R cuadrado. Pues, entonces, primero tenemos una carga Q1 que está por aquí y una carga Q2 que está por acá. Y queremos representar esta función, esta fuerza, vectorialmente, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver cuáles son las posiciones del vector Q1 y perdón, de la carga Q1 y la carga Q2. Para saber cuál es la posición de una carga, yo uso los vectores. Entonces digo, voy a hacer un vector, el vector me va a apuntar donde está Q1 y otro vector va a apuntar a donde está Q2 y esos vectores me van a dar la posición de las cargas. Pero antes que eso, yo necesito el sistema de coordenadas, ¿cierto? Entonces, primero dibujo un sistema de coordenadas. ¿En dónde lo voy a dejar? Por aquí, por ejemplo. X, Y. Y yo digo, ya, ¿cómo puedo representar la posición del vector Q1 usando vectores? Entonces, dibujo un vector desde el eje, desde el origen, hasta Q1. Y a este vector le voy a llamar R1. Más o menos 1. Y después, otro vector que va a la carga Q2 y este otro vector, por supuesto, lo vamos a llamar R2. Si se fijan, estos vectores están referenciados a un origen. Tengo un largo, yo puedo medir esta distancia entre el origen y ese punto y la distancia entre el origen y ese otro punto. También puedo medir aquí estos ángulos que podrían ser θ1 y θ2, θ1 y θ2, ¿ya? Por lo tanto, de esta manera yo tengo bien definida cuál es la posición de mis dos cargas.
Pero ahora, para poder armar esta cosa, yo necesito la distancia. ¿Cómo calculo esa distancia? ¿Cuál es la distancia? La distancia es esta, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia? La distancia es 12 centímetros. ¿Está bien eso o no? No está bien porque... ¿Está bien o está mal que yo haya dicho que esa distancia son 12 centímetros? Mal. Está mal. ¿Saben por qué? Porque depende del sistema. Alguien dijo por ahí, Sebastián Payao, súper, exacto, porque depende del sistema. Si yo digo que de aquí a acá tengo una distancia de un USACH, ¿ya? Significa que mi distancia van a ser más o menos 2,5 USACH. Entre este punto y este punto, la distancia en realidad es 2,5 USACH. ¿Por qué? Porque la distancia depende de este sistema, no depende de la regla, no depende de lo que a mí se me ocurra, sino que depende de este sistema, ¿ya? Ojo, ojo de nuevo con eso, las distancias dependen solamente del sistema de coordenadas. Ya, estamos entonces. ¿Qué necesitamos calcular ahora? Necesitamos calcular R. R, yo tengo estos dos vectores. Fíjense en una cosa. Vamos a dibujarlo un poco más simple. Aquí tengo R1, aquí tengo R2. Yo puedo calcular, estos son vectores, ¿ya? R2 menos R1. ¿Cuánto vale R2 menos R1? El vector R2 menos el vector R1. No, perdón. R2 menos R1, sí. Este vector R2 menos R1 vale un vector que va hacia allá. ¿Por qué? Es mago, ¿cierto? No, no soy mago. ¿Cómo se calcula R2 menos R1? Esto es lo mismo que R2 menos, más menos R1, ¿cierto? Ahora, R2 es este. Hagámoslo gráficamente. Hay una mancha que está... Ya, R2, gráficamente lo vamos a hacer. R2 es este, ¿ya? Por lo tanto, lo pongo aquí. ¿Cuánto vale menos R1? Menos R1 es un vector que va hacia abajo. Que va, el menos R1 lo voy a poner acá. Más o menos así. Este es R2. Este vale menos R1. Y ahora yo tengo que sumar R2 más menos R1. ¿Cómo se hace? Es un vector que va desde aquí hasta allá. Este es R2 más menos R1. No sé si lo alcanza. Ahí se alcanza justo a ver. Esto practíquenlo un poquitito, miren. Y resulta que este vector que está aquí es igual a este vector que está acá. ¿Estamos? Entonces, yo acabo de calcular un vector que va desde el final de una flechita hasta el final de la otra. Una manera de acordarse hacia dónde apunta. Cuando yo hago las restas, cuando hago una resta, el vector va desde la flecha, desde donde termina un vector hasta donde termina el otro vector. Si yo digo R2 menos R1, significa que el vector resultante va desde 1 hasta 2. Esa es una manera de acordar. Desde el que está aquí hasta el que está allá. Entonces, 1 está aquí y 2 está acá, por lo tanto la flecha va hacia allá. Si no se acuerdan, entonces tienen que hacer este ejercicio de sumar dos vectores y uno de ellos negativo.
y ahí les va a dar la dirección. ¿Vamos? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué hago con este nuevo vector que tengo acá, que es R2 menos R1? Este vector me va a servir para calcular la distancia. ¿Por qué? Porque el módulo, la distancia, bueno, ustedes saben, el largo de un vector es el módulo y es la distancia. Bueno, en realidad no necesariamente. Cuando tengo vectores que son posición, el vector R1 y el vector R2 son vectores posición, el largo de los vectores es la distancia. Hay otros vectores que son los vectores, por ejemplo, vector velocidad. El vector velocidad, el largo del vector velocidad no es distancia, sino que es velocidad, es la rapidez, ¿cierto? Puedo tener vector fuerza. El largo del vector fuerza es el módulo de la fuerza que estoy haciendo, ¿cierto? Pero en este caso, como estamos hablando de vectores posición, el largo del vector posición va a ser la distancia. Y justamente entonces R2 menos R1 es la distancia. O sea, yo necesito saber entonces cuál es el largo de este vector de acá. Y este vector de acá es R2 menos R1. ¿Y cuál es el largo de R2? Largo de R2 menos R1 es igual a lo que se llama el módulo de R2 menos R1. ¿Ya? Este es el módulo. Una consulta. ¿Ya? En este contexto, daría lo mismo utilizar R2 menos R1 y R1 menos R2, ya que la fuerza sería como unidireccional. Es que Se mantiene el módulo, pero no, cambia el sentido. aunque no lo crean, no es lo mismo, porque hay un detalle que no hemos visto todavía. Que aquí yo dibujé F igual a esto, ¿cierto? Pero resulta que hay dos fuerzas. Aquí tenemos dos fuerzas, una que actúa sobre la carga Q1 y otra que actúa sobre la carga Q2, ¿ya? Y por lo tanto, esto de aquí es una expresión genérica por ahora. No es la fuerza sobre Q1 ni tampoco es la fuerza sobre Q2. Eso tenemos que avanzar un poquitito más para poder entenderlo, ¿ya? Sí. De todas maneras, cuando uno calcula el módulo siempre es positivo. Así que cuando uno calcula R2 menos R1 o R1 menos R2, va a dar lo mismo. El largo siempre da lo mismo, porque el largo siempre es positivo. Entonces, en este caso daría lo mismo para calcular R, para obtener la distancia, da lo mismo si es R1 menos R2 o R2 menos R1. Pero cuando estemos calculando las fuerzas, ahí sí que no da lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula el módulo? De nuevo, yo estoy yendo bien despacito para que para poder acordarse, para hacer un repaso también. El módulo es el largo del vector, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un vector aquí que mide 3 y acá mide 4. Este me lo conozco, así que... ¿Cuál es el módulo? A ver. ¿Cómo se define el módulo? Vamos a ver, voy a hacer el espacio aquí. Ya, entonces supongamos que yo tengo un vector aquí que mide, va para allá, este mide 5. Esta parte de acá mide 4 y esta acá mide 3. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado son 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Me da... sí, 16 más 9 me da 25 y la raíz de 25 me da 5. Así que este vector mide 5. ¿Cómo puedo representar este vector?
B es igual a 4 I más 3J, ¿cierto? También yo podría poner 4,3, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el módulo de B? El módulo de B se define como la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esa es la definición del módulo y la raíz positiva, por supuesto. O sea, el módulo es la raíz de las componentes al cuadrado. La raíz de este al cuadrado más la raíz de ese al cuadrado. ¿Ya? Ahora, fíjense que si yo tengo aquí este vector de aquí, B es este de acá. ¿Ya? Si calculo esto, ¿cuánto me da? Me da la raíz de 16 más 9 y eso me da 5. Por lo tanto, el módulo del vector es el largo del vector. Esto también lo vamos a usar harto, así que para que vayan aprendiendo. Entonces, volviendo a nuestro problema, R. Disculpe, profesor. Ajá. ¿Eso no sería la norma del vector? Sí, también, la norma o el módulo. Sí, Ah, ok. Ujú. Entonces, R2 menos R1 el módulo de R2 menos R1 va a ser R. ¿Qué es lo que es R? R es justamente la distancia entre S y S. Entonces, aquí ya tengo calculado cuánto vale esa cantidad, usando estos vectores que necesito para poder calcular la posición. Ahora nos queda calcular el resto de las cosas. En realidad lo que nos queda y que puede ser más complicado es la dirección. Ya. K sub B es una constante, no hay nada que hacer. Q1 es la carga del vector, es la carga de la masa 1 y Q2 es la carga de la masa 2. Ahí no hay nada que hacer, ahí son números, está todo listo. Nos queda una cosa más, la dirección, hacia dónde va la fuerza y cómo es la cosa. Les dije que hay dos fuerzas. Dos fuerzas. Sobre Q1 y sobre Q2. Una fuerza, supongamos que Q1 es mayor que 0 y Q2 mayor que 0. Por ejemplo, las dos son positivas. Si las dos son positivas, entonces estas cargas se repelen, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener una fuerza hacia un lado, o voy a tener acá, voy a tener F, aquí se me olvida siempre por si es 1, 2, 2, 1. Es 2, 1. F2, 1, y aquí sería F1, 2. F2, 1. Profesor, ¿Ah? creo que las fuerzas deberían estar al revés porque la carga 1 sería la fuerza que aplica 2 sobre ese cuerpo. Bueno, sí, veámoslo de esa forma, está bien. Es que ya no me acuerdo mucho. Después vamos a usar una notación un poco parecida. F1, 2 sería la fuerza que hace 1 sobre 2. Y F... ¿Qué les dije la clase pasada? Se los dije al revés. Bueno, no importa, hay que ver el libro cómo es la cosa, pero F1, 2 y F2, 1. Entonces, esta es la fuerza que hace 1 sobre la partícula 2 y esta es la fuerza que hace la partícula 2 sobre la 1, ¿ya?
En un caso apunta hacia la derecha y la otra apunta hacia el otro lado. Entonces tenemos dos fuerzas. Calculemos, por ejemplo, y por lo tanto tenemos que calcular dos fuerzas. Calculemos primero cuánto vale F12. F12 es la fuerza sobre la partícula 2. La partícula 2, la fuerza va hacia la derecha. Primero, vamos a ver lo fácil. K sub E por Q1 por Q2. Ahora le vamos a sacar, ahora no ponemos módulo porque este es positivo, y, y la dirección de la fuerza la va a dar el vector. ¿Por qué cosa está dividido este de aquí? R cuadrado, ¿cuánto era? Si se acuerdan bien, R era el módulo de R1 menos R2, ¿cierto? R1 menos R2. Ese es el módulo, pero va al cuadrado, por lo tanto es el módulo al cuadrado. ¿Ya? Ahora, necesitamos la dirección. ¿Cómo podemos calcular la dirección de este vector? Sabemos que va hacia allá. Pero resulta que tenemos este vector de aquí, este vector R. Bueno, ese R es la distancia y R tongo es el vector. ¿Cuánto vale este vector R? Vamos a escribirlo aquí. R es igual a ¿qué cosa? Es igual a R, va desde 1 a 2, R2 menos R1, ¿ya? Miren, este vector que está aquí es R2 menos R1. ¿Por qué? Porque si yo tengo R2 menos R1, el vector apunta desde 1 hasta 2. ¿Ya? Por lo tanto, el vector R apunta hacia la derecha. Entonces, este vector R tiene la misma dirección que la fuerza 1, 2. ¿No? Justo hay espérenme un segundito. Entonces, el vector R apunta de 1 a 2 porque es R2 menos R1. Por lo tanto, tiene la misma dirección que este. Pero resulta que yo aquí tengo que poner una dirección. Dirección, ¿cierto? ¿Cómo lo hago para poner direcciones? Para eso se usan los vectores unitarios. Los vectores unitarios tienen un largo 1. Por lo tanto, no afectan lo que hay antes del vector. Numéricamente es lo mismo. Si yo tengo un vector largo 1 y lo multiplico por 3, el largo va a seguir siendo 3. Si yo tengo un largo 10, multiplicado por el vector unitario, Profe, disculpe, pero se le va el audio. ¿Se me va el audio? Ah. Sí, un poquito. No se escuchó nada de la última parte. A tratar de hablar, quizás estoy hablando hacia... debe ser porque el micrófono es medio direccional y estoy medio de lado, así que... Ya, entonces, miren. Yo tengo que ponerle a esta fórmula, tengo que ponerle una dirección, porque al ponerle la dirección, me va a decir hacia dónde va la fuerza. Pero yo ya tengo una idea, tengo que este vector R, que está aquí, tiene la misma dirección que el vector F12. Este es un vector. Por lo tanto, tengo que ingeniármelas. Para poder poner la dirección usando este vector R, que tiene justo la dirección que necesito, que es la dirección de la fuerza. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo defino un vector R unitario, R tongo? Lo voy a definir de la siguiente forma. R2 menos R1 partido por el módulo de R2 menos R1.
Este vector, R-tongo, yo lo único que hice fue dividirlo por un número. Este R2 menos R1 es un número, es el módulo, ¿cierto? Es un número. Si yo un vector lo multiplico o lo divido por un número, no cambia la dirección. Por lo tanto, R-tongo tiene la misma dirección que R. ¿Cuál es el largo de R-tongo? Para calcular el largo de un vector, yo calculo el módulo, ¿cierto? ¿Cuál es el largo de R-tongo? ¿Cómo se calcula el largo? Se calcula con el módulo de R-tongo, ¿cierto? O la norma. ¿Cuánto es eso? Es módulo de R2 menos R1 partido por la norma de R2 menos R1. Este es un número, así que a este la norma de un número sigue siendo el número. Por lo tanto, me queda R2 menos R1, y eso, R2 menos R1 partido por R2 menos R1, y eso me da 1. Entonces, el vector, este vector R-tongo va a ser un vector unitario. Un vector unitario que apunta en la dirección de la fuerza. ¿Ya? Y justamente ese es el vector que necesito para poder armar la fuerza que tengo acá, para poder darle una dirección a la fuerza. ¿Vamos? Y ahí estaríamos. Ahí estaríamos porque mi fuerza F1,2, a ver, vamos a F1,2, ¿qué va a ser? Va a ser K sub B, Q1, Q2, partido por R1 menos R2, por, al cuadrado, por la dirección. ¿Cuál es la dirección? Va a ser este R-tongo que tengo por ahí, ¿cierto? Pero, esto se lo estoy escribiendo aquí para que no se pierdan. F1,2 va a ser igual entonces a K sub B, Q1, Q2, partido por R1 menos R2 al cuadrado por R2 menos R1 partido por el módulo de R2 menos R1. ¿Estamos? Y esto que está acá es la fuerza que actúa sobre la carga Q2 vectorialmente. Y esta es la formulita que tenemos que usar para poder calcular las fuerzas. Se ve complicado, pero no es tan complicado, ¿no? Si uno, en general, en estas cosas, si uno se va despacio por las piedras, o sea, va calculando, calcula primero este vector, después calcula el otro, después calcula ese, después hace la suma, después hace la resta que corresponda, después calcula el módulo. Si uno lo hace ordenado, no van a tener ningún problema. Pero esto es necesario porque para calcular las fuerzas necesitamos vectores. Y por lo tanto necesitamos usar este tipo de funciones. Si ustedes tratan de saltarse todos estos pasos y hacerlo así a matacaballo, la mayor parte de las veces se van a equivocar. Ya, entonces tenemos la fuerza 1, 2, y por supuesto, ahora tenemos que calcular la fuerza sobre este de acá. Primero que nada. Profe, ¿Ya? ¿Qué pasa? lo que pasa es que en la ecuación, la distancia sería R2 menos R1. Sí. Que usted puso R1 menos R2. R1 menos R2, es que esto acá tenía R1 menos R2. Pues. Pero ahí debe ser R2 menos R1. Ah, ya, pero sí, mira, pero falta un detallito todavía. R1 menos R2, el módulo es igual a R2 menos R1. ¿Por qué? Porque este es el módulo o la norma. Y la norma siempre es positiva. Entonces,
un número menos el otro, si uno le calcula el módulo, da siempre positivo. O sea, 3 menos 5 es 2, ¿cierto? Es menos 2. 3 menos 5 es menos 2, pero el módulo de eso es 2. 5 menos 3 es 2, y por lo tanto los dos son iguales. Entonces, en este caso, tenemos que R2 menos R1 es lo mismo, ya, y finalmente, acá tenemos F1,2. Fíjense, R2 menos R1 es lo mismo que R1 menos R2, ¿cierto? Y acá arriba yo tengo R2 menos R1, entonces me conviene usar R2 menos R1 para que sea más ordenado. Entonces tengo K sub B, U1, U2, R2 menos R1, partido por, ¿qué cosa? Voy a usar este, R2 menos R1. R2 menos R1 es lo mismo que R1 menos R2, ¿cierto? Aquí tenemos el módulo y aquí tenemos el módulo al cuadrado, por lo tanto esto sería R2 menos R1 al cubo. ¿Ya? Y esta es la fórmula correcta para encontrar la fuerza sobre la partícula 2. ¿Cuál sería la fuerza sobre la partícula 1? Aquí ya tenemos todo calculado, así que podemos asociar F2,1. F2,1 es una fuerza que va hacia el lado contrario, ¿cierto? Porque actúa sobre la partícula 1 y acuérdense que estas dos partículas se repelen, por lo tanto, esta se mueve hacia allá y esta otra se mueve para el otro lado. Por lo tanto, las fuerzas son para el lado contrario. Entonces, F2,1 es igual a menos F1,2. ¿Por qué? Porque las fuerzas son iguales. Aquí se aplica el principio de acción y reacción, que las fuerzas son iguales, salvo la dirección. La dirección no es la misma. O sea, perdón, el sentido. Una va a un lado y la otra para el otro lado. Entonces, F2,1 es lo mismo que menos F1,2, ¿ya? Y por lo tanto, aquí tenemos que F1,2 es igual a... F2,1 es igual a K sub B, 1, U2. Este lo podemos poner de esta forma, R1 menos R2, partido por el módulo de R1 menos R2 al cubo. Fíjese que acá, para obtener este negativo, yo di vuelta R1 menos R2. Y aquí tengo R2 menos R1. ¿Se fijan? Entonces con esto tengo que las fuerzas son... las fuerzas son una punta hacia un lado y la otra punta hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con si yo tomo R1 menos R2 o R2 menos R1. ¿Ya? Entonces, tenemos ya calculadas las fuerzas usando coordenadas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Me queda un minuto, pero en este un minuto voy a dejarles un ejercicio más o menos listo. Tengo aquí mi sistema de coordenadas X, y voy a poner aquí una carga Q1, 1, que está a una distancia 3, 1. Y acá voy a poner Q2, que tiene una distancia 4, por ejemplo. Entonces, calcular F2 y F1. En realidad, ¿cómo lo habíamos dicho? F2
F1,2 y F2,1. Primero, supongamos que son positivas las cargas. ¿Hacia dónde va la fuerza? Esta fuerza de aquí va hacia allá, ¿cierto? Y esta otra va hacia allá. Así que ahí está el problema. Como se me acabó el tiempo, vamos a seguir el martes. Así que el martes vamos a elegir a un voluntario y le voy a preguntar cuánto vale F1,2 y cuánto vale un voluntario, y a otro voluntario le voy a preguntar cuánto vale F2,1. ¿Ya? Así que se los dejo de ejercicio por si están aburridos el fin de semana, aprovechen de hacer esta cosita. ¿Ya? Y por ahí estamos entonces, pues. Nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Que les vaya bien. Buen ejercicio. Ya, profe, cuídese. Ya, a propósito, antes que se me olvide, ya les subí las clases, ya las subí ahí en YouTube y les mandé el vínculo. Voy ahora a ver, subir las cuestiones al virtual, que están tanta lata, subir, bajar cuestiones. Pero bueno, cualquier cosa me pueden escribir. Nos vemos. Que les vaya bien a todos. Chau. Chao, profe. Chao, profe. Profe, gracias por la clase. Ahí nos vemos. A ver, esto se apaga aquí.